Okay, go ahead. Awesome. Well, thank you so much for having me to be a part of this and to be able to open up God's word with you. Muchas gracias por tenerme aquí, por dejarme compartir la palabra de Dios con ustedes. Second Timothy has always resonated with me because it reminds me a lot of a coach talking to one of his players. Segunda de Timoteo siempre ha sido muy importante para mí porque me recuerda a un entrenador hablando con sus jugadores. I grew up playing a lot of sports. I played hockey, I played soccer, I played baseball. And when I look at First Timothy that you just walked through, you can see a coach almost giving a pregame speech to encourage his team. Yo crecí jugando, practicando muchos deportes, jugaba hockey, fútbol, baloncesto, y Primera de Timoteo que ustedes han visto me recuerda a una plática de un entrenador dándole ánimos a sus jugadores. But in Second Timothy, we see a difference in language where Paul is now encouraging, giving a revitalization of speech to Timothy to encourage him, to strengthen him for the ministry set before him. Pero en la Segunda de Timoteo tenemos algo muy diferente, un lenguaje muy diferente, donde Pablo está motivando y le está dando como un sermón de motivación a Timoteo para ayudarlo en su crecimiento. It reminds me of a coach at halftime, and the team is struggling to gain strength to finish the race. I know in First Timothy, he says, "Fight the good fight." Here, Paul is telling Timothy how to fight the good fight and finish strong. Aquí en Segunda de Timoteo me recuerda a un medio tiempo donde un coach le está diciendo donde un entrenador le está diciendo a su Equipo. a su equipo que pues le está dando instrucciones de cómo hacer las cosas. En Primera de Timoteo nos dice cómo las cosas tienen que ser hechas, que pelear la buena batalla, pero en Segunda de Timoteo nos dice cómo es que tenemos que luchar esa batalla. A little background, Paul is writing this while he is in prison because of persecution of a man named Nero. Y aquí Pablo, un poco de recordar que Pablo está en la prisión y nos dice sobre las dificultades que él tuvo en su camino. And he's writing this in the midst of suffering to encourage other believers going through suffering as to how they can fight the good fight and stay strong in their faith. Y nos habla cuando está en la prisión y está pasando por momentos muy difíciles. Y esta carta nos habla para recordarle a los creyentes que cómo pelear la batalla y cómo estar firmes en los tiempos difíciles. So with that being said, let's dive into 2 Timothy chapter 1 and let's read together starting in verse 1 and walk through chapter 1. Entonces vamos a comenzar, vamos a Segunda de Timoteo capítulo 1 y comenzamos desde el versículo 1. Verse 1 says this, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God according to the promise of the life that is in Christ Jesus. El versículo 1 nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Like all of Paul's letters, he establishes his authority and he tells people who he is so that when they read his letter, they have trust and they see his authority behind it. Entonces aquí Pablo nos está hablando sobre su autoridad y cuando la gente lo lea, pues se recuerde de la autoridad que él tiene, pues todas sus cartas, todo lo que él es. He goes on to say to Timothy in verse 2, my beloved child, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Y en el versículo 2 nos dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. When he says beloved child, he's not talking about his natural born, his blood-born son. He's talking about a son in faith, in the Christian faith. Entonces aquí cuando se refiere, dice amado hijo, no se refiere a un hijo que él haya tenido, un hijo de sangre, sino que nos dice un hijo en la fe, un hijo de
un creyente en la fe. By the Great Commission, we're all given a command to go and make disciples of all nations. And Paul is revealing what it looks like to be a great disciple maker. Y por la gran comisión nosotros nos mandaron que hiciéramos discípulos por todas las naciones. Y aquí Pablo nos está mostrando lo que es de verdad ser un buen discípulo y lo que se nos fue encomendado. Paul wants grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord in the life of Timothy. Pablo quiere misericordia y compasión en la vida de Timoteo. Grace meaning salvation from the free gift of salvation that we receive in Jesus Christ. La gracia quiere decir la gracia que se le fue dada a través del sacrificio de Jesucristo. Mercy being the gift that God pours out upon all believers, the Holy Spirit that we now live by and we are strengthened by every day. La gracia quiere decir el Espíritu Santo, esa gracia que se nos fue dada a través del Espíritu Santo y con la que tenemos que vivir todos los días. When you live by grace and God's mercy, you will have a overwhelming supernatural peace that you are living in. Entonces, cuando tienes la gracia y la misericordia de Dios, vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. A great disciple maker hopes that his disciple lives in God's grace, God's mercy, and God's peace every day of his life. Alguien que de verdad lo entiende el Evangelio es un verdadero discípulo y quiere que las personas, los creyentes, vivan con la gracia y la misericordia que se nos ha dado todos los días. In verse 3, Paul says, I thank God whom I serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers night and day. Y en el versículo 3 nos dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Now, I think this is amazing because we have to remember Paul is writing this in a cramped, wet, dark cell that's miserable to live in. Entonces esto es maravilloso porque recordemos que Pablo está en un lugar muy pequeño, en un lugar muy difícil, en una celda de una prisión, él está solo. In the midst of his suffering, he's reflecting on what he's thankful for, and he's reflecting on the goodness that God has brought through Paul's life. Pero a pesar de todo esto, él está reflexionando sobre todo lo que Dios le ha dado, sobre toda la misericordia que él ha tenido con Pablo. And I wonder if we're all to truly ask ourselves a question, what do you reflect when you are in the midst of a trial? Entonces ahora yo me pregunto, ¿nosotros nos hacemos esa pregunta también? ¿Reflexionamos en todas las cosas que Dios nos ha dado cuando estamos pasando por una situación difícil? Paul is sitting in a horrible situation, just thinking about God's grace and God's mercy and his love that he's poured out upon his disciples. And that brings him joy and thankfulness, even in his misery. Entonces Pablo está recordando toda la misericordia, toda la gracia que Dios ha tenido con sus discípulos, pero aún así él está pensando en todas las cosas y todas las cosas maravillosas que Dios le ha dado. And so he says in verse 4, as I remember your tears, I long to see you that I may be filled with joy. Verse 5, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. En el versículo 4 y 5 nos dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. What brings Paul so much joy here is the legacy that was built in Timothy by his grandmother and his mother. Entonces aquí Pablo está muy contento sobre lo que Timoteo aprendió de su abuela y de su madre. When we think about
scripture, often we think about heroes and men of the faith, but here Paul is pointing to women who were heroes to Timothy, who established a legacy of faith and developed a pastor and a leader just like Paul in the next generation. Y cuando pensamos en los héroes de la Biblia, pensamos en alguien grande, alguien maravilloso, pero aquí Pablo nos está hablando sobre mujeres que le inculcaron todo eso a Pablo desde, desde pequeño, y ellas son pues héroes en la vida de Timoteo. I think this should remind all of us that no matter who you are, if you allow God to work through you, as we're going to look in the rest of this chapter, we can see how everyone can leave a legacy of faith to our children and our children's children. Entonces, vamos a hablar más sobre esto en este versículo, pero pues esto nos recuerda que no importa quién seas o si eres mujer, pues también le podemos dejar ese legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, y podemos hacer algo grande por lo que Dios ha hecho por nosotros. Now, this is getting into where Paul starts laying out the practical way of how we walk through life as a strong believer, how we fight the good fight. He's thankful for Timothy. Now he's going to lay out how we practically fight the good fight. Entonces ahora Pablo nos va a comenzar a hablar cómo pelear la buena batalla y cómo a través de Timoteo nos va a explicar cómo llegar a todo eso, a pelear la buena batalla. He says in verse 6, "For this reason, I remind you to fan into the flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands." Ahora en el versículo 6 nos dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. What's amazing here is that Paul does not tell Timothy to get more power by praying more, doing all this, but he says to fan into flame the gift, meaning to give life to it. Entonces aquí Pablo no le está diciendo a Timoteo que para conseguir poder ore más o haga esto, haga aquello, sino que le está diciendo que que avive el espíritu que Dios perdón, ya me perdí. Que avive el fuego del don que Dios le ha dado. The gift is not talking about our abilities like singing and preaching and encouragement. The gift is talking about the grace of God poured out to us through Jesus Christ. Entonces, estos dones no nos hablan sobre cantar o bailar o algo así, sino nos habla sobre los dones que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha dado. And so what Paul is telling Timothy here is to fan into flame the gift of God, to grow in your relationship with Christ, the only source of your strength and power, as you find in verse 7, where he says, God gave us a spirit not of fear, but of power, love, and self-control. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que avive el fuego del don de Dios que está en ti, como nos dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. So how do you stay strong when the battle gets tough, when life throws death and sickness, when enemies try to persecute you? How do you stay strong? Paul gives us the 3 ways that we can in Christ. Entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes cuando las pruebas vienen, cuando hay muerte, hay desesperación, vienen cosas difíciles? Aquí Pablo nos dice 3 formas de cómo hacerlo. God has put in every believer not a spirit of fear. Fear is being a coward, being shameful, being selfish in character. Aquí nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. La cobardía es ser egoísta, no importarnos lo que sientan los demás, ser cobarde. The gift of God that we must flame is the power of love, power, and self-control. El don que tenemos que avivar es el poder de
de amor y de dominio propio. I don't know how well this will translate, but power, the Greek word for it is dunamai. Y la palabra poder, su traducción su significado en griego es dunamai, which in English translates as dynamite. dynamite. Explosive. Ah, ok. Y que se traduce como explosión. La palabra en griego es dunamis en español Dunamis. y Ok. de ahí obtenemos la palabra dinamita. Dinamita, ok. And we learn in 2 Corinthians 10:4, that same word God tells us through Paul, for the weapons of our warfare are not of flesh, but have divine power to destroy strongholds. Y vemos en 2 de Corintios, 2 Corinthians 10:4. 10:4. Y todos 10:4, 2 Corinthians 10:4. 10:4. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. So Paul is telling Timothy to fan in the flame this power that God has placed inside of you already. Entonces Pablo le dice a Timoteo que avive este poder, este don que Dios ha puesto en ti, que Dios te ha dado ya. It's not that we pray for more power, it's that we see the power of the free gift that God has already placed inside of us. Entonces oramos no para recibir más poder, sino que oramos para que Dios avive y ese poder que Él ya está dentro de nosotros. So we are filled with the power and love. The word love comes from the Greek word agape. Entonces oramos por poder y por amor, y el amor viene del griego ágape, which translates as a godly, sacrificial, unselfish love. Que se traduce como un amor que no es egoísta, un amor que se sacrifica, un amor limpio, And un then amor que no es egoísta. Sorry. And finally filled with self-control, which means to properly order your mind. Y por último nos dice dominio propio, que significa saber dominar tu mente. And so to know how to disciple someone, you disciple them in these three things that we receive from the Holy Spirit. Entonces, para discipular a alguien, tenemos que discipularlos en estas tres cosas que se nos han enseñado. You help them see the power of God that is already inside of them. Entonces, tienes que enseñarlos a ver ese poder, a enseñarlos a avivar ese poder que ya existe dentro de ellos. You help them to love unselfishly as Jesus died for us. Tienes que enseñarlos a amar no siendo egoísta como Jesús nos enseñó. And they live out self-controlled as we watch Jesus live his life. Y tienen que vivir en dominio propio así como Jesús vivió. A beautiful picture of what this looks like reminds me of a story that happened back in 1900. Y una forma de decirles que se imaginen esto es sobre una historia del siglo XIX. There was a rebellion in China called the Boxer Rebellion. Y hubo una rebelión en China que se llamó la rebelión de los Boxers. ¿De los boxers? Ok, la rebelión de los boxers. A bunch of military men and women gathered to persecute Christians. Un montón de militares se reunieron para perseguir a los cristianos. And these military members surrounded a mission. Y estos soldados
A building full of believers. Sí. ¿Cómo se dice surrounded, Conrado? Rodearon. Perdón. Rodearon a una congregación de creyentes. And they told the believers in the building, for them to come out with their life, they would have to step on the cross, stomp on the cross. Y para que no les hicieran nada, les dijeron que tenían que pisotear una cruz, que pisotear la cruz. If they stomped on the cross, they would let them go free. Si pisoteaban la cruz, los iban a dejar libres. Immediately, 14 men and women ran out and stomped on the cross and went free. Y entonces inmediatamente 14 hombres y mujeres corrieron y comenzaron a pisotear la cruz. Following them, one girl walked out and knelt before the cross. Y siguiendo eso, una muchacha avanzó y se arrodilló frente a una cruz. She prayed and asked God to give her power, love, and self-control. Y empezó a orar a Dios que le diera poder, amor y dominio propio. She stood up and walked around the cross, and they killed her. Se paró, comenzó a caminar alrededor de la cruz y entonces la mataron. By her example, over 100 believers, inspired by the legacy that she left, walked around the cross, and one by one were shot and killed. Y alrededor de cientos de personas comenzaron a hacer la misma acción porque fueron inspirados por lo que ella había hecho y pues terminaron muriendo. I share this to tell you what it looks like for believers to be filled with those three things and live it out with their life, and how it inspires and leaves a legacy for the next generation. Y les digo esto para que se hagan una idea de cómo tenemos que compartir con las personas y dejarles un legado, enseñarles cómo deben de vivir a las siguientes generaciones. And so Paul says in verse 8, therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in the suffering for the gospel by the power of God. Por tanto, nos dice en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. He goes on and says, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of the Savior, Jesus Christ, who abolished death, brought life and immortality to the light through the gospel. I'm reading verses 9 through 12. Y nos dice en el versículo 9 y 10, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Paul is telling Timothy that we should not be ashamed of what we have learned in Jesus Christ, where we have placed all of our hope. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que no tenemos que avergonzarnos del evangelio, ni de todas las cosas que se fueron manifestadas por Cristo Jesús, el cual nos dio todo esto. And he's sharing that everything that Paul has lived out in his life, his own life, was not because of his own works, but because of the purpose and the grace which we have in Christ Jesus. Y Pablo está diciendo que todas estas cosas que él está pasando, que él tiene, no fueron por algo que él haya hecho, sino por todas las cosas que Cristo Jesús hizo por nosotros. That is why he says in verse 12, which is why I suffer as I do, but I am not ashamed, for I know whom I believed, and I am convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me. Entonces nos dice en el versículo 12,
Nos dice en el versículo 12, ¿lo puedes leer, Conrado, por favor? Es que ya me perdí. Segunda de Timoteo 1:12. Por favor, por favor. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gracias. When I was in Mongolia, I was persecuted pretty heavily by a lot of the locals. Y cuando yo estaba en Mongolia, fui perseguido por las personas muy fuertemente. Fui muy perseguido. We were called the yellow bearded devils. Fuimos llamados las barbas Los amarillas, demonios, los demonios de barbas amarillas. Gracias. Believe it or not, I had a beard that came down to here. It was very long. Aunque no lo crean, yo tenía una barba que era muy larga, casi. They would spit on us. Nos escupían, They would curse at us. nos decían malas palabras, We were mugged multiple times, robbed and beat up. nos golpearon y nos ataron muchas veces. And we were constantly cursed at and told to leave their country. Y muchas veces nos insultaron y nos dijeron que nos fuéramos de su país. But in the midst of all that, we were able to endure it because we had a hope in Jesus Christ. Pero a pesar de todo eso, fuimos capaces de aguantarlo porque teníamos una esperanza en Cristo Jesús. We remembered what it was like to be lost and not have Jesus as part of our life. Pues recordábamos siempre lo que era estar perdido y no tener a Jesús en nuestras vidas. And we remember how we treated others as they were treating us. Y pues recordamos cómo tratar a otros mientras nos trataban mal a nosotros. And in the midst of all that, we knew that we were called to share the same hope and the same grace that God had given us to them. Y pues a pesar de todo eso, siempre recordábamos cómo teníamos que compartir esa gracia y esa misericordia que Jesús nos ha dado. My friends and I weren't ashamed to suffer overseas because we knew that God was doing something amazing through that ministry. Y mis amigos y yo no estábamos avergonzados de compartir el evangelio porque teníamos claro qué es lo que Dios tenía un plan en ese ministerio. A story in scripture that resonates with this passage is in Acts chapter 7. Y una historia que tiene que ver con esto que les cuento está en Hechos capítulo 7. We find Stephen standing before a council of Pharisees wanting to stone him because he was sharing the gospel. Y nos encontramos con Esteban, que fue apedreado por los principales por compartir el evangelio. Stephen was completely innocent, and the only thing he was guilty of was telling others about the love of God. Esteban era inocente, pero lo único malo que según ellos había hecho es que estaba compartiendo el evangelio de Jesucristo. Stephen's last acts are a perfect example of what it means to live out in power, love, and self-control. Y las últimas palabras, los últimos hechos de Esteban es lo que nos demuestra, lo que nos enseña claramente lo que es vivir en amor, en dominio propio y en ¿cuál era la otra? poder. Y en poder. With his last breath, he prays and asks God to forgive his enemies who are stoning him. Y con su último aliento, Esteban oró a Dios que perdonara a esas personas que lo estaban apedreando, que lo estaban juzgando. I don't know if you know it, but you and I know Jesus because of that prayer.
Y no sé si lo saben, pero nosotros conocemos a Jesús por esa oración. The one who gave the order for Stephen to be stoned was Paul. El que dio la orden de que apedrearan a Esteban fue Pablo. And we find later on in Acts that God performs a miracle and changes Saul's heart and turns him into Paul. Entonces nos damos cuenta más adelante en Hechos que Jesús, Dios hizo algo en la vida de Pablo y lo convirtió, lo hizo que se volviera de Saulo a Pablo. And because of his calling, he took the gospel to the ends of the earth to share the same hope and grace that he had received to everyone else. Entonces, por eso que pasó, más adelante Pablo fue y compartió esa gracia y esa misericordia, esa esperanza que él se le había sido revelada. This is why he writes in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Es por eso que él escribe en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. This isn't to say that he can do amazingly things. This is saying he can endure the worst of persecutions because it is the hope of Jesus that lives through him. Y aquí nos dice, no nos dice que él puede hacer absolutamente todo, sino que él puede aguantar en las cosas difíciles porque él tiene la esperanza en Cristo Jesús. Por eso es que puede hacer todo. So what's the hope that causes someone to be able to die a martyr's death and to endure horrible persecutions just to share the love of God to others? Entonces, ¿cuál es esa esperanza que tenemos que hace que alguien pueda morir como un mártir y compartir con toda la gente el evangelio? It's the gift of God that Paul is telling Timothy he must fan the flame of. Es el don, ese regalo del que Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que avivar. It's the gospel, the good news that you and I are set free from our sin and shame. Es el evangelio, son las buenas noticias de que estamos ahora libres de nuestra vergüenza y de nuestro castigo. I tell a lot of people that I was once like Paul. Le digo a mucha gente que yo antes era como Pablo. I was one of the worst sinners you could ever imagine. I was selling drugs, I was partying, I was chasing girls, I was one of the most despicable human beings ever. Yo antes era muy diferente, antes vendía drogas, perseguía a las mujeres, iba de fiesta en fiesta, era el peor pecador que se puedan imaginar. In one of the darkest moments of my life, I knew that there was something so much more that this world something so much bigger in this world that I needed. Y pues en un punto yo me di cuenta que dentro de todo eso me puse a analizar y me di cuenta que hay algo muchísimo más grande, una esperanza mucho más grande de la que se puedan imaginar. Everything just felt dark and empty, and I tried to shove everything into this hole in my heart to find some hope or some joy. Y todo se sentía oscuro y muy solitario y trataba de cavar dentro del hoyo en mi corazón por algo de esperanza, por algo de amor. But the more I tried to solve the problem, the more miserable my life became. Pero mientras más trataba de arreglarlo, de hacer algo, más miserable se volvía mi vida. I had a friend share the gospel to me. Y entonces tuve un amigo que me compartió el evangelio. He told me my problem was I was trying to do something for myself that only God could do for me. Entonces él me dijo que a pesar de todo lo que hiciera, el único que podía hacer algo por mí era Dios. He told me about the story of Jesus and Barabbas. Él me dijo sobre la historia de Jesús en ¿dónde, Conrado? Jesús y Barrabás. Jesús y Barrabás. Gracias. Jesus was perfectly innocent, and you had Barabbas, who was a murderer and an insurrectionist, standing before Pilate. Jesús
era inocente, era completamente inocente, y Barrabás era, era culpable, era un asesino, y aún así, lo liberaron. And when they asked, who should we murder? Should we put to death the perfectly innocent Jesus who only loved God and loved others? Or should we put to death the murderer and insurrectionist? Y cuando preguntaron a quién deberíamos de matar, a Jesús, a quien solo ama a Dios y a la gente, o a Barrabás, que es un asesino y que rompe las leyes. ¿A quién de los dos? In this story, you and I are Barabbas. En la historia, ustedes y yo somos Barrabás. We deserve to die a murderer's death, but it is Jesus who takes our place on the cross. Nosotros somos como Barrabás, merecemos morir y tomar ese castigo, pero es Jesús quien muere en lugar de nosotros. And the only thing we have to do for Jesus to take our place and pay that debt of sin that we owe to God is to believe in Jesus, confess with our heart that we are the criminal deserving of death, and believe that Jesus died in our place. Y lo único que tenemos que hacer es creer eso, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él tomó nuestro lugar, y por eso ahora ya no somos merecedores de ese castigo, que Él murió por nosotros para que todo eso fuera limpiado. That is the gift of God that allows you to endure the worst of trials and have hope in the midst of suffering. Esa es la esperanza que Dios nos da, el regalo que Dios nos da, de que y nos ayuda a poder aguantar en las situaciones difíciles, en todas las cosas malas que vengan en nuestra vida. If you've never given your life to Christ, I urge you to talk to one of your pastors today and help them share the gospel to you and set you free from your sin and your shame. Y si tú aún no has creído en Jesús, en todo esto, te invito a que hables con alguno de tus pastores el día de hoy y que aceptes todas estas cosas que he compartido, y que te des cuenta de que eres un pecador, y pues puedas aceptar a Cristo en tu corazón. There's only one place to find hope, to find power, to find strength, to find love, and that is in the gift of Jesus that Paul is encouraging us to grow in our lives. Solo hay un lugar donde podemos encontrar el poder, la fuerza, el amor, la fortaleza, el poder, y ese es el lugar que, en el regalo que Dios nos dio, ese es el lugar donde Pablo nos dice que avivemos. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Eso es en lo que tenemos que creer. I think you'll agree with me and say life is hard. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo de que la vida es difícil, But we can all find hope in Jesus, one of Jesus's last words to his disciples. pero podemos encontrar esperanza en las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. In John 16:33, he tells his disciples, En Juan 16:33, Jesús le dice a sus discípulos: in this world, you're going to face hardship. en este mundo tendrán aflicción. It's going to be tough for you, Va a ser muy difícil para ustedes, but take heart. pero Be strengthened. pero tengan fortaleza. I have overcome the world. Yo he vencido al mundo. It's in those words that we place our faith and we find hope. Es en estas palabras en lo que ponemos nuestra fe y encontramos esperanza. I want to thank you for letting me break down 2 Timothy with you, chapter 1 with you. Les doy muchas gracias por haberme dejado compartir con ustedes 2 de Timoteo, capítulo 1. I hope this is just as encouraging for you as it is me.
espero que sea muy alentador para ustedes como lo es para mí. Thank you. Muchas gracias.